Buenos días, amadas hermanas, es un gusto poder saludarlas nuevamente, llevar hasta ustedes un estudio más de mujeres virtuosas que transmitimos a través de nuestra página Agua de Vida. Damos gracias a Dios por estos medios que Él nos provee para poder seguir llevando la palabra del Señor. Bueno, pues hoy vamos a tener un tema que tiene por título La Buena Tierra. Y la base de nuestro tema es la parábola del sembrador. Vamos a iniciar con un tiempo de oración para que Dios tome el control de este estudio y nos permita disponer nuestros corazones. Pueden postrarse si ustedes así lo desean, cierren sus ojos y vamos a escuchar esta oración. Padre amado, Señor, te damos tantas gracias por este día. Te damos tantas gracias porque nos permite ser instruidas a través de tu palabra. Te pedimos que este estudio sea de edificación para todas nosotras, que seas tú, Padre amado, quien hable a través de mi boca, que seas tú, mi Señor, el que dé dirección en este estudio, Señor, que nuestros corazones hoy estén dispuestos a escuchar lo que tú nos quieres decir. Te damos gracias porque nos provees de los medios necesarios para poder seguir siendo instruidas. Te damos gracias por todos los hermanos que pueden hacer posible esta transmisión. Te pedimos que los bendigas, Señor, y que cada día sigas perfeccionando nuestras vidas para poder servirte, Señor, con amor, con gozo. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas que hoy se disponen a escuchar este estudio. Y Señor, te damos tantas gracias por todas tus bendiciones y tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues como ya habíamos dicho, vamos a tomar nuestro pasaje base que está en los evangelios. Recuerden que es un solo evangelio, pero que hay 4 puntos de vista diferentes o 4 narraciones diferentes escritas por diferentes discípulos del Señor. Tenemos el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas y el Evangelio según Juan. Bueno, de estos 4 solamente 3 de ellos narran la parábola del sembrador, que es Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a tomar como base Mateo, sin embargo vamos a estar dando algunas referencias en Marcos y Lucas. Cuando nosotros hacemos este comparativo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que se complementan, que cuando leemos en Mateo no está en Lucas, o cuando leemos en Lucas no está en Marcos. O sea, hay cosas que se complementan. Ahorita lo vamos a ver conforme nuestro estudio vaya avanzando. Les comento, espero que este estudio podamos terminarlo en una sola sesión, en un solo estudio. De no ser así, voy a partirlo en 2 y esta sería la primera parte. Bueno, pues quiero invitarlas a todas ustedes a que vayamos a nuestra Biblia. Yo creo que ya tienen su Biblia preparada, su cuaderno para hacer algunas anotaciones, y les voy a pedir que vayamos entonces al Evangelio según Mateo en el capítulo 13, los versículos del 1 al 9 y del 18 al 23. En esa referencia bíblica es donde se encuentra la parábola del sembrador. Les voy a dar también la referencia de Marcos y de Lucas. Aunque no lo vamos a leer, de alguna manera vamos a estar tomando referencia también de ese pasaje. En Marcos, la parábola del sembrador se encuentra en el capítulo 4, los versículos del 1 al 20. Y en Lucas se encuentra en el capítulo 8, los versículos del 4 al 8 y del 11 al 15. ¿Ok? Bueno, pues nos vamos a centrar en Mateo. Entonces vamos todas, por favor, al libro de Mateo, al Evangelio según Mateo, el capítulo 13, y vamos a dar lectura a esta parábola que está hermosa, porque además de ser una parábola con mucha enseñanza,
Es la única parábola donde el Señor Jesucristo da una explicación de qué significa cada uno de los elementos. El propósito de esta explicación es enseñarles a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba, a nosotras mismas que hoy leemos la palabra del Señor, a interpretar estas parábolas, porque si ustedes se dan cuenta, entre los versículos que yo les di como referencia de la palabra del sembrador, está entre los versículos 10 al 17, hay una explicación de por qué las parábolas tenían un propósito. Jesús decía que no a todos les es dado conocer el reino de los cielos, y que por eso él hablaba en parábolas. Y una parábola es una narración ficticia, una narración que Jesús hacía de tal manera que todos aquellos que tenían esa sensibilidad de poder entender y escuchar, solo ellos lo podían hacer. Es decir, hoy en la actualidad solo aquel que de verdad tiene el Espíritu en su corazón y que vive a través del Espíritu puede entender muchas cosas del Espíritu. Recuerden que la misma palabra nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que tiene que discernirlas de una manera espiritual. Entonces, Dios nos capacita para que nosotras podamos entender y discernir todo esto que viene en la palabra de Dios. Ahora, también no quiere decir que si hay cosas de la palabra que no entendemos, entonces no tenemos el Espíritu. No, recuerda que en el momento en que tú reconoces a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en ti y hace esa transformación. Y este crecimiento espiritual es paulatino, o sea, es decir, vas creciendo poco a poco. Pero sí es importante que leamos constantemente la palabra, que nos comprometamos con el Señor a escudriñarla, a hacerla nuestra. Recuerden que la palabra de Dios es el alimento espiritual del cristiano, es decir, eso es lo que nos va a hacer crecer, lo que nos va a ayudar a poder discernir todo lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, pues la invitación es a que podamos leer y estudiar, hagamos devocionales, porque es importante aprender a leer la palabra de Dios y a entenderla. Y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a leer nuestro pasaje del día de hoy. En Mateo 13, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Como cierra esta parte Jesucristo, ¿no? Diciendo: aquel que de verdad tiene un corazón dispuesto a escuchar, no a oír con los oídos, sino desde tu espíritu, vas a poder entender todas estas enseñanzas que Cristo nos dejó. Y bueno, nos damos cuenta que esta es una narración ficticia. Está usando personajes ficticios, no es una historia real. Es una forma en la que Jesús hablaba para que pudiéramos entender, para facilitarnos la forma de comprender lo que él quería decirnos. Y fíjense cómo en la segunda parte, en los versículos, en el mismo capítulo 13, en los versículos del 18 al 23, Jesús nos da una explicación de esta narración. Dice así, 18 al 23 de Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Bueno, entonces Jesús explica lo que significa esta parábola. Entonces, además de darnos una enseñanza espiritual, el Señor nos enseña cómo entender esta parábola. Jesús mismo da una explicación de esta parábola. Y vamos a ver cómo Jesús usa personajes comunes de la vida cotidiana a través de los cuales podemos reflejarnos. Y esto hace que podamos comprender con mayor facilidad las enseñanzas que Él nos da. Recuerden que hay muchas parábolas. Si está en tu corazón, puedes hacer un estudio referente a las parábolas y tratar de entender qué mensaje el Señor quiere darnos a través de ellas. Bueno, vamos a hacer como una especie de análisis de esta parábola para que nosotros aprendamos también a entender qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decirnos y enseñarnos a través de ella. Y tenemos entonces que hay 3 elementos importantes en esta parábola. Yo creo que así lo pudieron detectar. El número 1 es el sembrador. El número 2 es la semilla. Y el número 3 son 4 diferentes tipos de tierra. Y después Él nos va explicando lo que significa cada uno de los elementos. Y fíjense bien, aquí es donde les digo que se complementan los evangelios unos con otros, porque vamos a ver qué significa cada uno de los personajes. El Señor lo explica, pero fíjense cómo en la parábola que está escrita en Mateo, en la parábola del sembrador que está escrita en Mateo, no nos dice quién es el sembrador, pero si lo buscamos en Marcos, ahí nos va a decir quién es el sembrador. Entonces, ahora sí les voy a pedir que vayamos a Marcos, capítulo 4, versículo 14. Mateo es el primer evangelio, Marcos es el segundo. Vamos por favor entonces a Marcos 4:14 y ahí vamos a leer lo que nos dice. Marcos 4:14 nos dice: el sembrador es el que siembra la palabra. La narración de Marcos es la misma parábola que está en Mateo. No la vamos a leer toda, solo vamos a tomar esa referencia para darnos cuenta que cuando se refiere a un sembrador se está refiriendo a aquel que siembra la palabra. Y bueno, puede referirse específicamente al Señor Jesucristo, que Él fue quien vino a darnos esas buenas nuevas de salvación. Pero también puede referirse a ti o a mí o a todo aquel que le lleva la palabra a alguien. Porque dice el capítulo 14 que el sembrador de Marcos 4:14 es el que siembra la palabra. Cuando tú le compartes a alguien el evangelio, estás sembrando en esa persona la palabra de Dios. Ok, ya sabemos entonces quién es el sembrador. Ahora vamos a ver qué es la semilla. La semilla tampoco nos lo dice aquí en Mateo, pero si lo buscamos en Lucas, ahí nos dice qué significa la semilla o qué es la semilla. Vamos entonces por favor a Lucas capítulo 8 versículo 11. Entonces en Lucas
8:11 nos dice esto: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces ya tenemos otro elemento. La semilla es la palabra de Dios, es decir, su evangelio, la Biblia, todo lo que Cristo hizo cuando estuvo en este mundo y todo lo que Dios permitió que hombres dirigidos a través de su Espíritu Santo escribieran, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda esa es la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya tenemos dos elementos: el sembrador, la semilla y los 4 tipos de tierra. Y los 4 tipos de tierra vienen en los 3 evangelios. Entonces vemos cómo nos describe cada una de esa tierra, que al final se refiere a 4 tipos de corazones o personalidades. Entonces vamos a ver qué son cada uno de esos tipos de tierra. Entonces, en esta parte es en la que nos vamos a detener con mayor interés para hacer un análisis profundo de cada tipo de tierra. Ya conocemos los elementos de la parábola. Entonces, entendemos que el sembrador, que es Cristo o alguien que comparte la palabra, sale a sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Ahora veamos cómo es la actitud de cada tipo de persona que recibe la palabra, porque esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a través de esta parábola. Vamos de igual manera a usar los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en cada una de las tierras, y ustedes se van a poder dar cuenta cómo también se complementan. Entonces, en Mateo nos dice, que es el que estamos tomando como base, que el primer tipo de tierra o el primer tipo de personalidad que nos narra esta parábola es aquellos que fueron sembrados junto al camino. Y nos dice Mateo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Les voy a pedir que ustedes se queden en Mateo y les voy a leer el comparativo con Marcos y Lucas con respecto a este tipo de personalidad o a este tipo de tierra, que son los que fueron sembrados junto al camino. En Marcos 4:15 dice: y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Sí se van dando cuenta cómo hay elementos diferentes en cada una de los versículos. En Lucas 8:12 nos dice: y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ok, entonces, haciendo un análisis de este tipo de personalidad, de este tipo de tierra, como lo describe el Señor en su parábola, vemos, sacando los elementos de los 3 evangelios, vamos a sacar algunas características de este tipo de tierra. Y nos dice que los del junto al camino oyen la palabra, es decir, alguien les comparte, alguien escuchan lo que muchas de nosotras a veces hacemos cuando compartimos a alguien o cuando alguien nos compartió a nosotros. Escuchamos lo que nos están diciendo, pero escuchamos sin entender, o aquellos que son este tipo de tierra no entienden. Dice que oyen, pero no entienden. Como no entienden, entonces viene Satanás y luego enseguida dice, porque eso nos lo dice en Marcos, dice: después de que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que acaban de escuchar. Es decir, recuerden que en la parábola dice, como no hay tierra donde esa semilla pueda germinar, pues entonces
vienen las aves y se la comen. Es decir, el enemigo arrebata esa palabra. Recuerden que el propósito de Satanás pues es el que el reino del Señor no prevalezca, y él está en la acechanza como león rugiente, siempre al pendiente de que si tú quieres compartirle a alguien, él se encarga de que ese propósito no se cumpla. Por eso es que tenemos que ser perseverantes compartiendo la palabra. Entonces tenemos que los del junto al camino oyen la palabra, pero no la entienden. Como no la entienden, entonces viene el enemigo y luego la arrebata. Y hay otro elemento más que agrega Lucas. Dice que es para que no crean y se salven. Recordemos que el propósito de Satanás es este. Él no quiere que creamos, ni mucho menos que nos salvemos. Entonces él va a estar siempre predispuesto a que nosotros no podamos escuchar la palabra de Dios, y mucho menos que nos salvemos. Bueno, nosotros ya no pertenecemos a este tipo de tierras. Por fe nosotros sabemos que somos la buena tierra, pero hay mucha gente afuera que sí lo es. O si nos damos cuenta ahorita, haciendo un análisis del estudio, vamos a poder percibir, fue algo de lo que me di cuenta, que quizás nosotros en alguna etapa de nuestra vida fuimos este tipo de tierra, porque en algún momento nos compartieron la palabra, y así como nos la compartieron, pues ya ni nos acordamos, ¿no? Ya después por ahí te viene a la mente que en algún momento alguien te compartió, y nos vamos a dar cuenta cómo las tres primeras tierras, hoy somos buena tierra, pero las tres primeras tierras de alguna forma pudimos haber pertenecido a ese tipo de tierra en su momento. Pero bueno, lo vamos a ir analizando poco a poco. Entonces tenemos que los del junto al camino hacen referencia a una persona con falta de entendimiento. Una persona con falta de entendimiento es una persona que carece de intelecto, que no sabe, que no tiene información, que no tiene inteligencia, que desconoce, que ignora, que no sabe. Todos cuando en su momento nos llegaron a compartir, pues no conocíamos la palabra como la conocemos en el día de hoy. Somos ignorantes. Entonces, la gente que es sembrada junto al camino ni siquiera le interesa tener un conocimiento de la palabra. Simplemente el enemigo agarra, arrebata lo que tú sembraste y no da fruto, no hay nada en ella que la despierte para moverse a los pies de Cristo, ¿no? Y una persona con falta de entendimiento es una persona que es necia. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 15:21 con una persona que tiene falta de entendimiento. Esta es la característica principal de las personas que son sembradas junto al camino. Entonces, en Proverbios 15:21 nos dice así. Les voy a pedir que lo busquemos. Dice así: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Entonces, una persona con falta de entendimiento es una persona necia, y yo creo que todos nos hemos topado en algún momento cuando le queremos compartir a alguien con una persona de este tipo, que la verdad a veces que tú ni siquiera abres la boca, pero como saben que eres cristiano, dicen, no, a mí no me digas nada, a mí no me convenzas en nada. Entonces, pues, estamos frente a alguien que es sembrado junto al camino, que no tiene entendimientos y que no tiene el mínimo interés de que le compartas de la palabra del Señor. Ok, ya vimos entonces el primer tipo de tierra o primer tipo de personalidad. Ahora vamos al segundo. El segundo son los sembrados en pedregales. Vamos a ver qué nos dice Mateo. En Mateo 13, 20 y 21. Dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Les voy a leer también Marcos y Lucas, ustedes no lo busquen, solamente escúchenlo. Marcos 4, 16 y 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora Marcos 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ok, sacando las características de este tipo de tierra, tenemos un elemento en común con el anterior. También ellos oyen la palabra, sí la oyen, pero la oyen con sus oídos nada más, no con su corazón, ni mucho menos con el espíritu. Recordemos que solamente una persona que verdaderamente es buena tierra es aquella que ya reconoció a Cristo como su Señor y Salvador y que tiene al Espíritu Santo en él, que es el que le ayuda a discernir todas estas cosas espirituales. Entonces, el segundo tipo de tierra o de personalidad también oye la palabra. Y fíjense, incluso dice que la reciben con gozo. Y en los 3 evangelios nos dice, el problema de esta tierra es que no echa raíz. Es decir, no hay algo que la sustente, que la sostenga, que la haga crecer. Simplemente creció así. Este tipo de personas son aquellas que, híjole, sí se bien padre, y no, sí, y van contigo, te acompañan a lo mejor a la congre 1 o 2 veces, pero después dice que como no tiene raíces, crea a lo mejor por algún tiempo, pero cuando dice que es de corta duración y creen por algún tiempo, pero cuando viene la aflicción o la prueba o incluso la persecución por causa de la palabra, dice que se tropiezan y se apartan, es decir, se alejan de eso que ya se sembró en ellos. Por ejemplo, llegamos les digo, por eso les comentaba que quizás muchos de nosotros hemos pasado por los diferentes tipos de tierra, y gloria al Señor que hoy somos buena tierra, porque en su momento también me pasó esto. Yo recibí la palabra de Dios y pues, padre, ¿no? Porque empiezas a sentirte diferente y al final ese punto es como emocional, porque cuando te das cuenta de que tienes que renunciar a tu carne, a lo que te gusta, que seguir a Cristo no es nada más decir sí y levantar tus manos y hablar bonito del Señor, sino que de verdad debe de haber un compromiso en tu corazón, a tal manera de que si eres perseguido por la palabra, o juzgado, o criticado, o señalado, o inclusive la gente te está dejando de hablar, tú tienes que seguir firme en la palabra. Bueno, pues este tipo de tierra o de personalidad, en cuanto empieza a vivir esas cosas, prefiere alejarse, prefiere apartarse, prefiere regresar al mundo, porque todavía no hay una raíz profunda en él que lo haga estar cimentado verdaderamente en la palabra. Entonces dice que como no hay una raíz profunda, como no hay algo, todavía el espíritu no está ahí, hace que se aparten de esto que fue sembrado en ellos. Y yo me sentí también identificada con este tipo de tierra, porque en su momento también yo dije, no, esto no es para mí, tengo que renunciar a mis amigos, tengo que renunciar a lo mejor a las fiestas que me gustaban tanto, tuve que renunciar a muchas cosas que eran de mi agrado, y en ese momento yo no estaba dispuesta a hacerlo. Entonces pues se puede decir que fui un tipo de tierra sembrada entre pedregales, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios que hoy las cosas han sido diferentes. Y vamos a leer Salmos 107, los versículos 10 y 11. Entonces les voy a pedir que por favor busquemos en el libro de Salmos 107, el Salmo 107,
Y leamos los versículos 10 y 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de aquellos que no quieren voltear a la palabra de Dios, que simplemente están más afanados en las cosas del mundo. Y fíjense la incoherencia de verdad o la falta de discernimiento, porque vemos que seguir a Cristo representa renunciar a muchas cosas, y cuando no tenemos la convicción de soportar aún todas estas dificultades que representan seguir a Cristo, cuando aún no estamos dispuestos, se nos hace como algo pues que no podemos hacer, que no estamos dispuestos a renunciar a lo que nos agrada. Y entonces creemos que esa es una aflicción, creemos que seguir a Cristo pues es muy difícil. Pero el mundo también está lleno de aflicciones y de problemas y de muchas circunstancias difíciles, y sin embargo queremos seguir en el mundo. La gran diferencia es que con Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. En el mundo no, en el mundo sigues teniendo aflicción, pero te puedes hundir en tu aflicción, te puedes hundir en tus problemas, te puedes hundir en tus penalidades, y no vas a obtener nada más que más y más aflicción y más dolor y más sufrimiento. Todo padecimiento que tú tienes por seguir a Cristo tiene un propósito en tu vida y será recompensado, porque esas son las promesas de nuestro Señor. Entonces, pues aquí vemos que este tipo de personas escuchan, muestran interés y hasta alegría por lo que se les comparte, pero les dura muy poquito. Cuando viene la prueba o la persecución, prefieren volver a lo que ya conocen y donde se sienten mejor. Entonces, pues este es otro tipo de tierra, otro tipo de personalidad. Ahora vayamos al tercer tipo de tierra o el tercer tipo de personalidad, que son los que son sembrados entre espinos. Vamos a regresar a nuestro pasaje base en Mateo 13, el versículo 22. Dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Les voy a leer también Marcos y Lucas, no lo busquen, solo escúchenlo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La que cayó entre espinos, este es en Lucas, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ok, vemos nuevamente como en cada evangelio hay como referencias diferentes. Pero bueno, vamos a sacar nuevamente las características de este tipo de tierra. Otra vez hay un elemento en común. Dice que oyen la palabra. Entonces, ellos también la escuchan. Pero dice que cuando oyen la palabra, se dejan llevar por los placeres y las riquezas de esta vida o de este mundo. Es decir, dice que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan. Es decir, para ellos es mucho más importante lo que puedan tener, ya hablando de dinero y de afanes. A veces estamos muy afanados en cosas que creemos más importantes, en el trabajo, en cosas que nos produzcan algo que podamos ver, a lo mejor una casa, un carro, porque acuérdense que en el mundo el tener
felicidad y ser una persona exitosa, pues es aquella que tiene más cosas materiales, ¿no? En el reino de Dios no es así. Entonces dice que oyen la palabra y yéndose, que es lo que nos dice en Lucas, dice que oyen la palabra, pero yéndose, es decir, se van hacia las riquezas, son ahogadas por ellas, por las riquezas, por los afanes, por los placeres de la vida. Esto lo que hace es que ahoga la palabra que fue sembrada en ellos y entonces la dejan de lado y obviamente no llevan fruto. Es decir, estas personas son las que oyen, pero cuando comparan seguir el evangelio con lo que tendrían que dejar, son engañados por los placeres de esas cosas y prefieren apartarse y se ahoga lo que en ellos fue sembrado. Entonces, es decir, este tipo de personas buscan más lo material. Vamos a leer algunos versículos para comprender esta parte y les voy a pedir que vayamos a Salmos 39, versículo 6. Vamos a ir al libro de Salmos que está en el Antiguo Testamento. Salmos 39, versículo 6 dice así: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Bueno, pues vemos como este tipo de personas pues también viven en un completo engaño, ¿no? Creen que eso es lo más importante porque aún no han conocido la verdad que es Cristo. Pero pues nosotros sí ya sabemos y conocemos que esto no es lo más importante, ¿no? Que al final, como dice este pasaje, cuando estamos en el mundo creemos que las riquezas y las posesiones económicas son lo más importante, pero no nos damos cuenta ni siquiera que a lo mejor ni nosotros ni las vamos a disfrutar, ¿no? No sabemos quién termina disfrutándolas. En Salmos 49, 6 y 7, vamos también por favor a esa cita bíblica. Salmos 49, 6 y 7 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Entonces, aquellos que solamente están pensando en las riquezas no son buena tierra, son personas que están sembradas entre espinos, porque los espinos representan esas riquezas, esos afanes que ahogan la palabra y la hacen infructuosa, es decir, no pueden tener este discernimiento espiritual. Ok, bueno, pues ahora vamos al cuarto tipo de tierra, que es la más importante y que es el propósito de esta parábola dicha por nuestro Señor Jesucristo, es que todas nosotras seamos una buena tierra. Yo creo que así es, y yo por fe también lo digo. Me he enamorado tanto del Señor que yo creo, y es mi anhelo, el anhelo de mi corazón, de verdad ser una hija de Dios que dé fruto, que sea una buena tierra. Vamos a leer otra vez en Mateo. Vamos a regresarnos a Mateo 13 y ahora vamos a leer el versículo 23, que dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Vamos a ver lo que nos dice Marcos 4:20. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. En Lucas 8:15 nos dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Y nuevamente vamos a ver las características de este tipo de tierra. Número 1, igual que todas las tierras anteriores, oye la palabra. Pero hay una gran diferencia entre las 3 tierras anteriores y esta.
o entre los 3 tipos de personalidades anteriores sí está. Porque dice que la buena tierra oye la palabra, la entiende, la recibe y la retiene. Y dice que lo hace con un corazón bueno y recto. Y que esto da como consecuencia un fruto que se da con perseverancia. Es decir, sabemos que todas conocemos el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Todas esas virtudes viven en una buena tierra, son el fruto de una buena tierra. Este tipo de personas, contrario a lo que vimos en los otros 3 tipos de tierra, reciben lo oído con un corazón bueno y recto, con toda la disposición y el amor. Es decir, en ellas verdaderamente mora el Espíritu Santo, que hace esa transformación, que hace eso que nos hace ser diferentes a todos los demás, eso que nos hace ser una buena tierra. Por eso es que el anhelo de nuestro corazón debe de ser ese, ser de verdad una buena tierra. Estos ejemplos que acabamos de leer y de describir debe de servirnos a nosotros para hacer un análisis de lo que hay verdaderamente en nuestro corazón y de verdad pedirle al Señor ese anhelo de ser una buena tierra. Les voy a hacer un comparativo con cada una de las 3 tierras anteriores y la diferencia que hay en la buena tierra. En la primera tierra vimos que los del camino no entendieron, en la primer tipo de personalidad, que fueron los que fueron sembrados en el camino, dice que son personas que no entendieron la palabra. Pero la buena tierra dice que ellos entendieron la palabra. Vamos ahora a leer nuevamente Proverbios 15:21. Ya lo habíamos leído, porque en ese pasaje nos hace un comparativo de ambos, tanto de los que no entienden como de los que sí entendieron, ¿verdad? Dice así Proverbios 15:21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Entonces aquí ya estamos viendo la diferencia entre la primera tierra, los que no entienden, los que fueron sembrados en el camino, y los de buena tierra, los que sí entienden, los que, como dice este pasaje, enderezan sus pasos. Ahora, la segunda tierra es la que fue sembrada en pedregales. Y dice, la característica de esta tierra, dice que reciben la palabra, pero se apartan. Cuando vienen las aflicciones y todo eso, pues mejor prefieren no meterse en problemas, entre comillas, diciéndolo, porque obviamente en el mundo esas son las creencias. Y dice que se apartan, que no la reciben. Y la buena tierra, ¿qué creen? Dice que la buena tierra recibe la palabra y la hace suya. Vemos cómo hay un contraste entre las 3 primeras tierras y la buena tierra, la cuarta tierra que es la buena tierra. Vamos a leer Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 nos dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gente que es buena tierra entiende este pasaje bíblico y sabe que aunque vengan aflicciones por causa de seguir a Cristo, no tenemos nada de qué preocuparnos. Dice que aquí nos dice que lo pongamos delante de Dios con oración y ruego. Sí, es verdad, va a haber aflicciones y va a haber persecución, pero el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos de temer, porque sabemos que el ser buena tierra nos trae esa bendición de ser protegidos de Dios. Vamos a leer ahora Mateo 5:10. Y Mateo 5:10 nos dice, regresamos a nuestra Biblia, dice así, Mateo 5:10.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que si somos buena tierra, aunque seamos perseguidos, aunque seamos señalados, aunque tus familiares te digan, no, es que ya te hiciste cristiano y no, ya te olvidaste de la familia y no, ya no quieres estar con nosotros, tienes ideas bien radicales. A pesar de eso, fíjate la promesa tan grande que el Señor te está haciendo. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Wow, amén, gloria a Dios. Yo no cambio este regalo por nada. Yo sé que a lo mejor esa persecución y esas aflicciones pues están y son reales y ahí están, pero la recompensa es mucho mayor que todo eso. Entonces, lo más hermoso es saber que mi anhelo es ser una buena tierra, que el anhelo de todas nosotras es ser una buena tierra. Ok, entonces, la tercera dice que es la que fue sembrada entre espinos. Dice que este tipo de tierra deja la palabra, es decir, la cambian esa palabra, ese evangelio lo cambian por las riquezas de este mundo, es decir, le dan más importancia a lo material, aquello que pueden ver, aquello que pueden palpar, aquello que el mundo reconoce como algo de éxito, como algo de que, wow, pues tú te va bien porque tienes casa, tienes carro, un buen trabajo, viajas, te vistes bien. Eso es lo que el mundo nos dice, pero es un engaño, como dice en la palabra, ¿no? Sin embargo, la buena tierra dice que esta, es decir, la buena tierra, la retiene, contrario a los que fueron sembrados entre espinos, que la dejan, ¿no? La dejan pasar, simplemente no la hacen suya. Pero los de la buena tierra la retienen y la hacen suya, es decir, viven a través de la palabra de Dios. Y les voy a pedir que leamos Eclesiastés 12:13. Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento y es este versículo son los últimos del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, cuando yo tuve la oportunidad de leerlo, fue un libro que me ha dejado, bueno, lo he leído en diversas ocasiones y es un libro que a mí me gusta mucho, que fue el primer libro de la Biblia que leí, y a pesar de ser un libro que se puede considerar un poco difícil de entender, la verdad es que a mí el Espíritu me habló a través de él, porque todo el libro describe cómo Salomón percibió la vida vana, la vida sin sentido. O sea, recordemos que Salomón pues fue un hombre muy rico, fue un hombre que tuvo muchas mujeres, era rey, tenía todo lo que quería, y en este libro él describe todos esos placeres a los que él se entregó. Y fíjense cómo cierra Salomón este libro de Eclesiastés, después de toda la descripción de que nos habla de cómo el hombre está cegado por esa vanidad. Fíjense lo que nos dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Voy a leer el 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, al final, Salomón, a pesar de todos los placeres a los que se entregó, de todas las riquezas que tuvo, se dio cuenta que el propósito de su vida era temer a Dios, era servir a Dios. La buena tierra es la que recibe esa palabra y la retiene en su corazón y está plenamente convencido de que Dios es lo primero en su vida y lo único. No puede haber nada que nos distraiga del propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, hoy entendemos que el deseo y la necesidad de nuestro corazón es ser una buena tierra.
Seguramente durante nuestros inicios en el cristianismo pasamos por estos 3 tipos diferentes de terreno, pero por la gracia de Dios hoy debemos considerarnos buena tierra y con corazón bueno y recto. Nuestro propósito en esta vida debe de ser dar fruto. Si tú estás dando un fruto que verdaderamente exalta a Dios, que verdaderamente lo honra, gloria a Dios, tú eres una buena tierra. Entonces, creo que hoy entendimos y comprendimos un poco más acerca de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Él se está refiriendo a ti cuando habla de una buena tierra. Entonces, hay que dar ese fruto, ¿no? Aquí nos habla también la palabra de Dios que dice que dio fruto, cual al 30, cual al 70 y cual al 100 por uno. Nuestro crecimiento es paulatino, va siendo progresivo. Nadie en este mundo puede llegar a un 100, solamente Cristo, porque aún seguimos morando en un cuerpo carnal, en un cuerpo débil. Pero cuando el Señor termine su obra en nosotros, wow, seremos completamente santos y perfectos como Jesucristo lo fue. Ese es el propósito de todo cristiano, el propósito de todo aquel que rindió su vida delante de Cristo y le dijo: sí, Señor, yo quiero seguirte, sí, Señor, yo reconozco que tú eres mi Salvador, yo reconozco que solo a través de ti puedo llegar al Padre. Y si tú eres una buena tierra, si tú hoy sabes y entiendes que ese es el propósito de tu vida, wow, gloria a Dios, gloria a Dios. Sé que tu búsqueda constante es ese anhelo y deseo de agradar al Padre. Entonces, pues amadas hermanas, es de verdad para mí una gran bendición poder llevar a todas ustedes este estudio. Yo anhelo que sea de mucha bendición también para ustedes, que el Señor nos haya hablado. En mi caso así ha sido, y yo le agradezco tanto por permitirnos estos tiempos. Y quiero entonces ya invitarlas a que cerremos este estudio, que si pudimos terminar en una sola exposición, que lo cerremos con una oración. Por favor, si inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, por la palabra recibida. Te damos tantas gracias, Padre, porque tú nos hablaste a nuestro corazón. Te pedimos que transformes nuestra vida, Señor, que todo lo que tú siembras en nuestro corazón caiga en buena tierra, Señor, y que demos fruto, Padre, un fruto digno de ti, Señor, un fruto que hable del amor que sentimos por ti, de la obediencia, de la disposición y del anhelo que tenemos de seguir haciendo las cosas conforme a tu voluntad. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Te pido que las bendigas, que bendigas a sus familias, que las hagas mujeres sabias y entendidas, con el anhelo y el deseo de seguirte, Señor, cada instante de su vida. Que tu presencia las acompañe en todo momento, Señor, y que su vida esté llena de gozo aún a pesar de las aflicciones. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues no me queda más que despedirme, decirles que sigan al pendiente de todos los estudios, todos los martes a las 9:30, que es a las 9:30 de la mañana. Es importante que sigamos creciendo, que leamos nuestra Biblia, que oremos, que en la medida de lo posible tengamos los mayores estudios que podamos, que no nos enfriemos porque estamos viviendo tiempos difíciles y la iglesia hoy tiene que estar más fortalecida que nunca. Entonces, amada hermana, sigue buscando al Señor con todo tu corazón. Muchas gracias y que hoy tengan un excelente día lleno de gozo y de bendiciones. Bye.